tema de hoy es un árbol maldito y un templo purificado. Un tema bastante fuerte y que de hecho tiene muchas lecciones para nosotros, y espero que a medida que nosotros las escuchemos podamos hacer un análisis de nuestra vida. De hecho, hoy vamos a estudiar otra historia sándwich y vamos a ver la relación que hay entre la historia de una higuera y la purificación del templo. Así que quédese con nosotros, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, hoy queremos pedirte que por favor tú nos ayudes a escuchar tu voz en estas lecciones que sin duda alguna tienen mucho que decirnos para nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para el tema de hoy, pastor, volvemos a la idea de que Jesús está haciendo algunas cosas que son inusuales. Ya lo vimos el día de ayer con la entrada triunfal y ahora lo vamos a ver en acción con algunas cosas que nos parecen un poco extrañas, pero que tienen una razón de ser. Así que vamos a ir a Marcos 11. Recuerde que estamos ya abordando la última semana del ministerio terrenal de Jesús acá antes de la cruz. Y desde el verso 12 vamos a comenzar a leer desde la primera etapa de esta historia sándwich hasta terminar con el centro. Dice acá en Marcos 11 del 12 en adelante: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Pastor, cuando vemos estas dos historias, a nosotros nos parece, desde nuestra lectura muy occidental, que son dos historias diferentes, y cuando hablamos de historia sándwich ya hemos aprendido en el Evangelio que tienen que tener una relación, pero ¿qué relación se encuentra aquí entre la historia de la higuera y de la purificación del templo? Sabe que este es uno de los pasajes difíciles en Marcos. Realmente hay varias cosas que uno dice, bueno, ¿por qué están de esa manera? Pero una de las cosas que llama la atención de entrada en esta historia es que Jesús tuvo hambre. Sí. Nada normal, ¿verdad?, que una persona tenga hambre, pero considerando quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, era el creador de todo, era el que podía multiplicar los panes y los peces, era quien con su palabra podía hacer alimento, pero dice que tuvo hambre. Aquí vemos la condescendencia de nuestro Señor al venir a esta tierra. Y a partir de acá, nosotros tenemos ahora una historia real, un milagro que Jesús hizo, que no fue un milagro para una persona y tampoco es un milagro positivo. Sí. Vean esto, qué interesante, porque dice que vio una higuera que no tenía frutos. Por supuesto, no era el tiempo, según los historiadores, esa época no era el tiempo de dar frutos. Se creía que después de o antes, un poco antes de la entrada del invierno, habían a veces unos brotes después que había pasado la cosecha, y que algunas personas comían esos brotes que eran frutos que no se habían desarrollado totalmente. Parece que eso es lo que Jesús va a buscar acá, porque tenía hambre, pero esta higuera le sirve a la vez de una parábola actuada. O sea, lo que va a suceder con esta higuera no es que Jesús estaba enojado contra un árbol, ¿verdad? Claro, no. De hecho, no tendría sentido la historia si solo fuera de esa manera, porque alguien podría usar esto para decir, más de algún ateo, bueno, Dios tiene una ira descontrolada, no controla sus emociones. Pero ya vimos en la historia anterior, el día de ayer, que Jesús estaba en control total
aún en esas emociones, cuando la gente quería o estaban pensando que él iba a ser rey, y él tenía toda la escena bajo control. Aquí Jesús tiene sus emociones bajo control, él está por enfrentar la cruz, pero lo que pasa con la higuera llega a ser un símbolo del sistema religioso judío, que fue incapaz de preparar al pueblo para recibirlo a él como su Salvador. Noten qué interesante. Sí. Dios había hecho todo para que ellos pudieran tener fruto, y solo eran apariencia, como esta higuera, solo eran apariencia. Yo creo que aquí es bueno observar qué lecciones tenemos para nosotros hoy en la actualidad. De hecho, aquí se nota que para Dios es importante no solo lo que se promete, sino lo que se cumple. Para Dios es importante la fe, no solo la profesión de una fe. Aquí vemos que Dios es un Dios de gracia, de oportunidad, pero que llega un momento en el cual nosotros tenemos que rendir cuentas, y esto está a tono con el amor de Dios, porque muchos piensan, no, Dios es amor y no va a pasar nada. No, de hecho, el disciplinar es parte del amor, porque Dios lo hace por amor. Él tiene que ponerle fin a un sistema que más bien ha estorbado a las personas para que lo conozcan a Él como su Salvador personal. El amor que ama es un amor que ayuda. De hecho, era un llamado de Jesús de atención para el pueblo, para los líderes religiosos. Miren, no tienen que llegar hasta aquí, reaccionen, por favor levántense. Aquí yo recuerdo lo que dice Salomón en Eclesiastés: hay un tiempo para todo, hay un tiempo para rendición de cuentas, hay un tiempo para juicio. Lo que pasa es que mientras el juicio no llega, las personas estamos todos tranquilos, ¿verdad? No pasa nada. Pero recordemos, no, hay un tiempo. Las cosas que están mal no pueden seguir así para siempre. Entonces vemos a Jesús osadamente entrando triunfalmente a Jerusalén diciendo: yo soy el Mesías, con ese acto. Luego aquí vemos el acto de la limpieza del templo, que era una representación de juicio contra los líderes religiosos que se estaban aprovechando de todo lo que pasaba en ese lugar. De hecho, es un amor o es una ira controlada, porque Jesús no golpeó a las personas, claro. Dice, volcó las mesas de los cambistas, porque se dice que en aquel tiempo había que pagar un impuesto para el templo. Imagínate. Pero entonces ellos tenían su propia moneda, así como esos jueguitos, ¿verdad? Ajá. Que la gente va y hay unas monedas que usted tiene que cambiar, porque las monedas que aceptan los juegos solo son de unas monedas especiales. Entonces ellos habían inventado eso porque venían peregrinos de todos lados. Jerusalén, en la época de Jesús, probablemente tenía unos 50,000 habitantes, una ciudad no muy grande, ¿verdad? Si las comparamos con las ciudades ahora, que fácilmente alcanzan esa cantidad. Pero cuando era el tiempo de la Pascua, eso se podía hasta duplicar. Había un tráfico de personas realmente muy, muy grande. Entonces, toda esa gente venían al templo buscando realizar su sacrificio. Entonces, ¿qué habían hecho los líderes religiosos? Bueno, tenían su propia moneda del templo, entonces cambiaban. En ese cambio, ahí venía la extorsión, ahí venía el engaño, ahí ya había una comisión, y eso era para ellos, para los líderes religiosos. La gente, muchos que viajaban de lejos, tal vez no traían su animalito, porque claro, pues era muy difícil. Entonces lo compraban ahí, y ellos lo vendían más caro. De repente algunos sacerdotes le hicieron creer a las personas: no, mire, los animales que nosotros vendemos aquí al templo son mejores que los que traen ustedes. Entonces todo eso, Jesús estaba en contra. Lastimosamente, todo el sistema falló en preparar a las personas para encontrarse con Jesús. Y no estaban dando fruto, el fruto que se esperaba. Está muy interesante esta conexión. Bueno, se ve tanto como en el hecho de que hasta vendían palomas. Esto me parece curioso, porque cuando uno lee Levíticos, la paloma es algo que podían cazar y podían encontrar gratis, se podría decir. Pero
Entonces, pastor, vemos estas acciones. Jesús está hablando claramente de que la casa de oración es para todas las personas. Ellos estaban estorbando esto. Y ahora vemos a los líderes religiosos con la intención de matarle. Es curioso que al matarle van a ponerle fin al sistema de rituales, porque Jesús es el cumplimiento de ellos. ¿Y por qué es importante este punto? Que es curioso que ellos, queriendo preservar su status quo, al final van a hacer que las cosas cambien. Precisamente hay cosas que son contrarios, que el efecto es contrario a lo que a lo que se piensa. Por ejemplo, ellos pensaban que al destruir a Jesús, ellos iban a seguir conservando el templo, y en realidad era el efecto contrario, porque Jesús iba a poner fin a los asuntos del templo. Pasó lo mismo con Judas. Cuando Judas se quejó de aquella mujer que dio un regalo para Jesús muy oneroso, y Judas dice, no, de verdad que esto no está sirviendo. Entonces él hizo lo contrario, con una pequeña compra que no se comparaba con lo que la mujer había pagado para el perfume de alabastro, o el alabastro con perfume, de nardo, no se comparaba, y Judas dio una pequeña porción, pero al dar esa pequeña porción, ese pequeño pago que él recibió por entregar a Jesús, en realidad estaba haciendo un acto donde ese olor de la salvación se iba a extender a todo el mundo. A veces pasan las cosas contrarias, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido ya los líderes religiosos no pasaron desapercibidos. Está entrando a Jerusalén de esta manera, está limpiando el templo, no. Ya eso reclamo, ellos conocían bien las escrituras, claro. Eso está en Zacarías, eso está allá. Eso en el Antiguo Testamento tenemos que dice, el celo de tu casa me consume, mi casa será llamada casa de oración. De hecho, esos son pasajes del Antiguo Testamento, y ellos, sin embargo, eso no los sensibiliza, sino que endurecen aún más sus corazones. Ahí se puede ver que cuando hay un prejuicio, por más evidencias que hayan en contra, más bien sirven para aún sumir a las personas en el prejuicio. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Y después de esa situación, bueno, vemos que Jesús entra al hacer esto, al limpiar el templo. Jesús está entrando sin miedo no a una controversia, sino que está entrando directamente a manifestarse sobre quién es Él ya, sin ningún temor, cosa que no había hecho al principio, porque necesitaba desarrollar un ministerio donde la gente supiera por qué Él iba a ser finalmente sacrificado. Pero aquí vemos que Él está perfectamente controlando la situación, y que no tiene temor de desafiar aún a aquellos líderes que estaban lastimosamente permitiendo todo este tipo de situación. Porque ha llegado ya el cumplimiento del tiempo, ¿no? Y ahora, pastor, siguiendo con la parte de la historia sándwich, nos encontramos con la otra etapa, digamos, desde el verso 20 hasta el verso 26. No voy a leer todo, pero me interesa esto, que es interesante para ver todavía cómo se relaciona con toda esta historia. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí Jesús da una respuesta, y quiero que nuestro pastor nos ayude con esa respuesta, porque me resulta curioso, pastor, luego de ver esta maldición al principio sobre la higuera, luego de la purificación del templo, ahora ante la pregunta de Pedro, ante la, no pregunta, sino ante el asombro, el señalamiento que hace Pedro, sí, de lo que está sucediendo, o lo que sucedió con la higuera, Jesús responde con un tema que pareciera inconexo con todo: oración, fe, perdón. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos considerando en esta narración? Sí, en realidad llama la atención que Jesús no siguió la línea de Pedro. Aquí bien pudo
haber aprovechado para dar una lección del discipulado, que es lo mismo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? La fidelidad, hacer bien el trabajo, no solo de apariencia, sino en verdad. Pero Jesús no va en esa línea, sino que Jesús ahora usa esta pregunta o esa interrogante o esa inquietud de Pedro, esa admiración de Pedro, lo usa para hablar acerca de algo bien importante. Yo siempre había leído este texto, ¿verdad? Todo el mundo lo reclama porque claro, de hecho dice, tener fe en Dios, que cualquiera que diga este monte, oiga, cualquiera, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces nosotros leemos solo ese texto, claro, fuera del contexto en que fue dicho, pero sabe que según el contexto, ese monte al que Jesús se hace referencia, al menos podemos ver dos cosas. Número uno, era, y probablemente ellos estaban viendo a lo lejos, el templo de Jerusalén que estaba sobre un monte. O sea, Jesús tenía el desafío de, ya él había pasado la purificación del templo y tenía el desafío de limpiar, de hacer juicio contra todo ese sistema religioso. Esa es una interpretación, pero la otra también, Jesús estaba viendo más allá, cuando sus discípulos iban a tener también el desafío de predicar el evangelio, siempre en medio de controversia. Es que esto es algo bien importante conocerlo, que siempre que se predique el evangelio se está entrando en terreno enemigo, sí, pero que no debemos tener temor. Así como Jesús entró en el templo, allí en las narices de esos líderes religiosos, e hizo la obra que tenía que hacer de purificación, así el creyente, el cristiano, ha de entrar en el territorio del enemigo de Satanás, donde tiene las almas, y reclamarlas para el reino de Dios. Pero para eso se necesita fe, sí, para eso se necesita oración. A eso es lo que Jesús se refiere cuando dice todo lo que pidáis, porque si usamos ese texto fuera de contexto, si yo me enfermé, si yo quiero un carro, si yo quiero una casa, si yo quiero casarme, si quiero hijos, entonces yo lo voy a aplicar, y un día oré por una de estas cosas y no se me dio, entonces Dios no está cumpliendo su palabra. No, claro que podemos usar esa promesa y decir, bueno, Señor, todo lo que pidamos, pero de acuerdo a tu plan. ¿Por qué? Porque aquí está hablando precisamente de ese contexto de entrar en el territorio del enemigo para proclamar el mensaje que debe ser proclamado. Entonces, creo que a eso se refiere. Finalmente, Jesús, cuando se habla de la oración, bien interesante que lo que viene a la mente de él es el perdón. Amén, sí. Porque no puede haber oración verdadera sin perdón, porque el perdón es la condición en la cual yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que Dios tiene que perdonarme, y que si hay una persona que me ha hecho daño a mí, yo tengo que perdonar a esa persona porque Dios me está perdonando también. Hay una triangulación ahí acerca del perdón, un elemento bien importante para que las oraciones puedan ser contestadas. Tal vez por eso nos extrañamos, bueno, ¿por qué la obra de Dios no avanza más? Tal vez hay falta de perdón en nuestros corazones. Entonces, pastor, para terminar, porque me interesa cómo se conecta esto, este perdón que necesitamos, es una purificación del corazón, ¿cómo se compara con la purificación del templo? ¿Y cómo podemos permitirle a Jesús que nos purifique al punto que podamos reflejar su carácter de amor que perdona a los demás? Bueno, creo que hay un tema bien importante. El apóstol Pablo usa este tema del perdón, y él dice, ¿por qué tienen que perdonar? Porque Cristo los perdonó primero. Amén. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos y reconocemos que, como aquella parábola que contó Jesús, que probablemente la deuda que yo tengo con Dios es más grande que la que mi prójimo tiene conmigo, yo creo que no va a ser difícil el perdón. Así que animamos a cada persona para hablar con Dios, para reconocer su necesidad, su situación, y permitir que el poder transformador de Dios obre en su vida y pueda cumplir la misión, que al final es lo más importante. Dios ha llamado a sus hijos que cumplen la misión reconciliadores. Amén. Somos embajadores, tenemos buenas noticias, pero esas primero tienen que hacer efecto en nuestro corazón. De ahí la importancia de perdonar
y de ser perdonados. Amén. Pastor, ore por nosotros por esto, para que el Señor pueda limpiar nuestros corazones y ayudarnos a vivir como discípulos del reino de los cielos. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, porque hemos tenido esta lectura tal vez un poco complicada, porque a veces pensamos que el amor solo tiene que ver con cosas agradables, pero también vemos que tiene que ver con juicio, que el amor tiene que detener aquello que hace daño. No hay duda, Señor, que tú estás viniendo porque hay muchas cosas que hacen daño en este mundo. Y si alguien se aferra a lo que hace daño, será destruido. Es un mensaje que no es fácil de asimilar, pero está en tu palabra. Por eso te pedimos que nos des sabiduría. Ayúdanos, Señor, para ser de aquellos que están preparados. Haz una obra de purificación ahora en nuestras mentes y nuestras vidas, antes que venga el día grande. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto. Permítenos tener fe que tu palabra va a ser proclamada y va a llegar hasta los confines de la tierra, a pesar de toda la oposición que tenga. En el nombre de Jesús. Amén.